Bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña clase básica de lo que es la estadística, ¿no? Primero que nada, hay que entender el concepto de estadística, o hay que definirla. La estadística es el conjunto de técnicas que permiten recopilar datos, recoger datos, ¿no? Organizarlos, analizarlos, para así poder llegar a una conclusión. Eso es la estadística, ¿no? Hay ciertos términos importantes que sí se tienen que manejar. El primero, población. La población es el conjunto de objetos sobre el cual se quiere obtener algún tipo de información. No le pongo conjunto de objetos y no de personas. ¿Por qué? Porque se puede hacer un estudio estadístico sobre la cantidad de focos que encienden, ¿no? No necesariamente va a ser, esto va a tratar de personas, o la cantidad de fósforos que malogrados de un determinado lote, ¿ya? El siguiente concepto que debe estar claro es el concepto de muestra. La muestra es una parte de la población elegida al azar. Esto es importante. Sobre la cual se va a hacer el estudio, y a partir de ahí se va a llegar a una conclusión general. Lo importante de esto es que la muestra tiene que ser elegida al azar. Yo no puedo escoger o determinar a quiénes voy a entrevistar o a quiénes voy a analizar, ¿no? O a quién voy a tomarle sus datos, ¿no? Como dije, eso tiene que ser aleatorio. Para definir esto un poco mejor, si tenemos una población, imaginemos que cada puntito que esté de negro, cada uno de ellos, es una población cualquiera. Mi muestra tiene que tener una característica, como les dije. Primero, que tiene que ser elegida al azar, ¿no? Por ejemplo, yo elijo esto, elijo este. Y tiene que ser lo suficientemente grande para que esto tenga validez. Por ejemplo, si yo tengo una población de 500 personas, sobre la cual quiero hacer un estudio de 500 personas, mi muestra no puede ser de 5 personas. Esto no me sirve. Mi muestra tendría que ser de 100 personas, y sobre esas 100 personas, el resultado que me salga, yo voy a obtener la información necesaria para llegar a mi conclusión. ¿Ya? Lo siguiente que debemos de tener claro es el concepto de variable, ¿no? La variable, ¿no?, es aquello que se quiere investigar, por lo general, ¿no? Por ejemplo, yo quiero investigar el número de hijos que tienen los vecinos de una cuadra. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable? El número de hijos. Significa que a cada vecino le voy a preguntar ¿cuántos hijos tienes? ¿No? Yo quiero investigar sobre las preferencias que hay sobre una determinada fruta. Entonces mis variables son las frutas, sean manzanas, peras. Yo voy a preguntar ¿cuál es tu fruta favorita? Y esa persona me va a responder naranjas, me va a responder fresas. Esas son las variables. Y existen dos tipos de variables, ¿no? Lo que son las variables cualitativas, ¿no? Las cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas por lo general no se pueden definir con algún número, ¿no? Son aquellas que indican la cualidad de algo, ¿no? Como hace rato dije, yo podría hacer una encuesta y preguntar ¿cuál es tu estado civil? Me pueden decir soltero, casado, felizmente divorciado, viudo, ¿no? No me van a decir mi estado civil es 2, mi estado civil es 5, no, me van a decir otra cosa. ¿Cuál es la preferencia que tienes? ¿Cuál es tu canal favorito? ¿Cuál es el equipo al que apoyas? ¿No? Eso de ahí no son números, ¿no? A ese tipo de variables se refiere con variables cualitativas, ¿no? Y a su vez
este tipo de variables se dividen en dos: variable nominal y variable ordinal. La variable nominal es aquella que no se puede ordenar, no necesita un orden. Por ejemplo, siguiendo a los ejemplos anteriores, yo podría preguntar a las personas cuál es su fruta favorita. Algunos me van a decir manzanas, otros me van a decir peras, otros me van a decir fresas o naranjas. Da igual que yo coloque las naranjas primero, que coloque las manzanas primero o las fresas primero. Esto no va a importar, no va a facilitar mi estudio estadístico. En cambio, una variable ordinal es aquella que sí puede tener un orden. Vamos a suponer las notas en un colegio, pero no hablamos de notas de 0 a 20, sino hablamos de las notas que se colocan con letras, ya sea AD, A, B, C o D. Yo sí puedo hacer un orden, poner primero AD, segundo A, tercero B, y así sucesivamente, y eso sí me va a facilitar, a mi estudio estadístico. Bueno, esos son los dos tipos de variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que sí se pueden expresar en números, Por ejemplo, el número de hijos, el peso de una persona, Yendo para estos dos ejemplos, tenemos las variables cuantitativas discretas. Son aquellas que necesariamente van a tener un número entero positivo, Por ejemplo, el número de hijos es un número exacto. Yo no puedo tener 4,5 hijos. Los hijos no reconocidos no cuentan para esto, No puedo. Sí. En cambio, tenemos las variables cuantitativas continuas. Son aquellas, que sí pueden expresarse en una porción decimal. Así, por ejemplo, el peso de una persona, puede pesar 71 kilos y medio. La talla, 1,90 metros. Esas son las variables cuantitativas continuas. El siguiente concepto que debemos de tener claro es las distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencias es la manera en que tú ordenas los datos. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de elementos, que tenemos. Por ejemplo, podemos ordenar cuántas personas les gustan las naranjas. Miren, si nosotros hacemos un pequeño cuadro, tenemos naranjas, fresas, manzanas. Mi distribución de frecuencias, mi frecuencia sería aquí. ¿Cuántas personas les gustan las naranjas? Por ejemplo, yo puedo poner acá 5 personas les gustan las naranjas, 8 les gustan las fresas y podríamos poner que 7 les gustan las manzanas. En total, aquí van a haber 20. Este dato de aquí, esto de aquí es la frecuencia. La frecuencia acumulada, es la suma de cada una de las frecuencias más la frecuencia anterior. Aquí tenemos que esto seguiría siendo 5 porque no le puedo sumar nada. En cambio, este dato de aquí viene de adicionarse el anterior. Sería 13. Y este dato de aquí, igual, sigue con la adición, 13 más 7 sería 20. Por lo general, el último dato de tu frecuencia acumulada, que se coloca como una F mayúscula, tiene que coincidir con el total de datos. ¿Ya? La frecuencia relativa, La frecuencia relativa no es otra cosa que el valor porcentual. ¿Ya? De repente, si lo digo de esa manera, suena complicado. Para hacérselo sencillo, es cada una de tus frecuencias divididas entre el total.
¿Ya? Eso creo que ya suena mejor, ¿no? A ver, aquí tendríamos que usar nuestra calculadora para cada uno de estos datos, o podríamos dejarlo de esta manera. 5 sobre 20, 8 sobre 20, 7 sobre 20, ¿no? En realidad esto nos da 0,25, 0,4 y 0,35. Una característica muy importante es que siempre la suma de nuestra frecuencia relativa tiene que dar 1. Esa es la característica de las frecuencias relativas. Ahora, nuestra frecuencia relativa acumulada vendría a darse de manera análoga a la frecuencia acumulada. Simplemente es la suma de tus frecuencias relativas. Estos datos se suman. Y si ustedes se dan cuenta, la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1. Bueno, el siguiente concepto que debe de tener más o menos claro es lo que son las medidas de tendencia central. ¿Sí? Suena muy técnico, ¿no? Podemos definirlo con 3. Media, mediana y moda. La media no es otra cosa más que el promedio aritmético. Es la suma del total de datos